tal amigos? Les saluda Robechan. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Y en esta oportunidad aprenderemos juntos cómo es que se toca este instrumento, la zampoña. Quiero compartir con ustedes este tutorial para poder aprender juntos cómo soplar, cómo sacar el sonido, cómo agarrar el instrumento, cómo hacer los movimientos y todo lo referente a lo que es la base de la zampoña, con todos los detalles de su técnica. Así que quédense hasta el final y compartamos juntos este maravilloso instrumento. La forma de la boca es muy importante, porque gracias a ella nosotros vamos a poder sacar un buen sonido del instrumento. En esta parte del video nos enfocaremos a cómo es que vamos a hacer la forma de la boca. La vocal U es una manera apropiada de poder tener una idea de cómo es que vamos a formar la boca para el sonido. En principio, tenemos que darle con el aire que estamos emitiendo desde el diafragma en esta parte redonda del bambú. Esta es una cavidad donde al cruzar el aire justamente en el mismo centro es que se va a originar el sonido. Pero ¿qué pasa si la forma de la boca no está apropiada? Simplemente pues va a salir un sonido como raspado o con exceso de aire, con un zumbido mezclado de aire con el de la zampoña, es decir, con el sonido de la zampoña y el zumbido de aire porque está en exceso simplemente, ¿verdad? En este primer capítulo estamos enfocándonos en la forma de la boca para el sonido. Para ello, nosotros vamos a optar como si dijéramos la vocal U y así vamos a poder obtener una forma tal cual el fluido del aire que nosotros vayamos a emitir para el sonido sea delgado y apropiado para darle con exactitud al grosor de la caña. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la vocal U y vamos a empezar a exhalar aire. De esta manera. La técnica de la forma de la boca imitando a la del hocico de un animal. En este caso, el cuy. Pero ¿cómo es que se hace esto? Bueno, si ustedes observan el hocico de un cuy, pues van a poder ver en la parte superior la tiene ligeramente salida o sobresalida. Tanto así que si nosotros imitamos a este animal en la forma de la boca, entonces podemos hacer lo siguiente, que vamos a sacar ligeramente la parte superior de la boca, de esta manera, y el mentón lo vamos a contraer ligeramente. Sobre ello, pues hacemos nuestra vocal U para amoldar los labios para el fluido delgado del aire, pero gracias a la forma de la boca del hocico del cuy, es que el aire se va a direccionar hacia la parte de abajo y es lo que queremos, porque la zampoña se va a ubicar para el sonido en el mentón, de esta manera. Si nosotros soplamos hacia adelante, pues no va a haber ningún sonido, solamente aire. Pero si hacemos el hocico del cuy o la técnica del cuy, vamos a llamarle así, la técnica del cuy, pues simplemente el aire, gracias a esa técnica, se va a direccionar hacia abajo, ocasionando el sonido. De esta manera. Bueno amigos, nos encontramos en el segundo capítulo de nuestro video y en esta parte vamos a ver
el ángulo de la boca para poder emitir el sonido del instrumento. Entonces, para ello vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Siempre lo hago con mis alumnos y consiste en la siguiente manera. Vamos a estirar el brazo directamente a la altura del rostro, de esta manera, y después vamos a bajar el brazo a la altura del estómago, así, ¿ok? Lo voy a ubicar mejor. Y después hacemos nuestra forma de la boca, la cual hemos visto en el primer capítulo, que es la vocal U, y con la técnica del cuy. U y el cuy. Entonces vamos a respirar y vamos a exhalar una línea continua de aire con un fluido constante. Y de esta manera vamos a darle a la palma de la mano, con el aire, por supuesto. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. El aire tiene que ir directamente hacia la palma de la mano. Tú vas a sentir el aire frío que llega a la palma de la mano. Este ejercicio lo puedes hacer unas cuantas veces hasta que se te cree la habitud o el hábito o la costumbre de que la boca coja esa forma inmediatamente o automáticamente para poder tocar el instrumento. Respiramos, emitimos. Y el sonido sale, ¿verdad? Otra vez, respiramos, emitimos. Y el sonido sale. Y el sonido sale, ¿verdad? Otra vez, respiramos, emitimos. Y el sonido sale. Bueno amigos, en esta parte del video nos encontramos en el sonido para el instrumento. En este capítulo veremos cómo sacar el sonido para el instrumento, por supuesto, en función de lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿verdad? La forma de la boca U, vocal U, vamos a pretender decir la vocal U para la forma de la boca y así mantener un fluido constante, delgado y adecuado para el sonido. Después tenemos la técnica del cuy, que es para el ángulo, ¿sí? ¿A dónde le vamos a dar con el fluido de aire que estamos emitiendo? Y el ángulo nos va a dar la técnica del cuy, es decir, hacia abajo, ligeramente hacia la parte inferior, ya que el instrumento siempre estará ubicado a la altura del mentón, ¿verdad? De esta manera. Entonces, para ello nosotros necesitamos aplicar la técnica del cuy. Entonces nos vamos rápidamente a hacer el sonido en el instrumento. Para ello vamos a otra vez poner nuestra mano a la altura del estómago, ¿verdad? Respiramos, emitimos. Y el sonido sale, ¿verdad? Otra vez, respiramos, emitimos. Y el sonido sale. Lo estoy haciendo muy instintivamente, es decir, donde caiga mi aire, pues ahí que suene, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer para un poquito obtener experiencia, ¿no? Al sacar el sonido. Muchas veces quizás no te va a salir el sonido, pero tú puedes estar probando y hasta que te va a salir. Y de ahí pues, te puedes crear una habitud o una costumbre de poder usar ese ángulo que estás adoptando y la forma de la boca que estás haciendo y simplemente pues sacarle los sonidos al instrumento, ¿verdad? Bueno, vamos a
recordar la forma de la boca que estamos haciendo y vamos a respirar y vamos a exhalar y con la misma sobre la marcha vamos a poner el instrumento, ¿verdad? Vamos a hacer eso entonces. Para emitir los sonidos en nuestros ejercicios no necesitamos incrementar o usar tanta fuerza de aire. El sonido lo va a demandar según su sonoridad y según sobre todo el largo del bambú. Pero, ¿qué pasa si nos tenemos que dirigir hacia la parte inferior? Tenemos una fila inferior de cañas también, ¿verdad? Pues es recomendable no pegar el mentón hacia la caña. Tenemos que separar ligeramente. Y entonces se va a poner así. No es recomendable hacer esto, porque simplemente el sonido va a ser más difícil para sacar. Pero si nosotros separamos ligeramente el mentón de esta manera, de la caña, hacemos una pequeña separación, entonces con la técnica del cuy, nosotros vamos a poder emitir sonido en la parte inferior, ¿verdad? ¿Me explico? Bueno amigos, en esta parte del video vamos a ver lo que es el ataque de la lengua para el sonido. Es parte de las articulaciones para los instrumentos de viento. Me refiero pues a lo que comúnmente mucha gente le llama tonguing. ¿Ok? Es una manera de atacar con la lengua para el sonido justamente cuando se va a emitir el sonido. Ya hemos aprendido la forma de la boca, también el ángulo que se va a hacer. Ya hemos practicado un poco de sonidos, pero ahora le vamos a poner un pequeño soporte justamente al empezar a tocar el sonido o cualquier tono en la zampoña o cualquier melodía, ¿no? Y es la sílaba tu. Al tocar el instrumento vamos a pretender decir la sílaba tu. Y esto va a crear un pequeño ataque para que el sonido salga un poco más fuerte, más redondo y más óptimo. Bueno, entonces vamos a practicar un poco usando la articulación del ataque de lengua, tu, y vamos a emitir sonidos. En orden lo voy a hacer y bastante sencillo, solamente emitir sonidos y aplicar el ataque de lengua. De esta manera. ¿Verdad? Al igual que nosotros decimos la palabra tú, cuando nosotros toquemos la zampoña, pues la zampoña también va a tener que decir la misma sílaba, pero con su propio sonido. Por supuesto, nosotros no lo decimos con la voz. La zampoña tiene que transmitir esa misma sílaba con el sonido del instrumento. De esta manera. Tú, ¿verdad? Me está diciendo tú. Y entonces así seguimos consecuentemente para cualquier sonido que nosotros vayamos a emitir, pues simplemente el ataque de la lengua es muy importante porque de esa forma se van a organizar los sonidos, tanto así que las melodías van a estar bastante bonitas y sobre todo organizadas, ¿verdad? En función, por supuesto, de su ritmo o de la partitura. ¿Cómo es que vamos a agarrar o sujetar el instrumento? En principio, el instrumento tiene que estar debidamente agarrado
para poder emitir los sonidos y estar en total comodidad de poder tocar cualquier canción con el instrumento. Pero hay un concepto más importante, es que la posición del instrumento tiene que estar verticalmente recto. La malta es un instrumento muy sensitivo porque de solo cambiar ligeramente el ángulo o la forma de agarrar el instrumento, de hecho la afinación puede variar. Me explico, por ejemplo, si no está verticalmente sujetado el instrumento, pues simplemente el tono puede variar. Entonces es muy importante que el instrumento siempre esté parado verticalmente, de esta forma. Para ello, las manos, cómo es que la vas a posicionar es muy importante. En primer lugar, mi mano izquierda, yo la pongo en la parte de arriba y la mano derecha en la parte inferior o la parte de abajo del instrumento. Y esto va a dar como resultado que el instrumento siempre esté verticalmente de esta manera. Lo sujetamos correctamente y empezamos a acomodarnos para poder emitir los sonidos. Y en esta parte del video les voy a recomendar que al tocar el instrumento no lo tengan que mover, ¿verdad? Cuando toquen alguna canción, pues enfoquen en mover la cabeza para el movimiento melódico o rítmico, ¿verdad? Tanto sea hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales, derecha, izquierda, o los saltos de octava, o bueno, lo que te demande la canción. Pero nunca muevas el instrumento, siempre utiliza la cabeza para los movimientos. Es muy importante. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo y les invito a que se suscriban a mi canal y gracias al apoyo de todos ustedes estamos creciendo. Muchísimas gracias. Así que activen la campanita porque tengo muchos planes por delante y voy a seguir publicando, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao.